Hola, hola, espero que estés súper bien. Yo soy el doctor Juan Carlos Arana Ruiz, reumatólogo con alta en vasculitis y hoy quiero compartirte un tema muy relevante, sobre todo porque suele pensarse poco, dado que es infrecuente, y es la enfermedad hepática autoinmune. Entonces vamos a hacer algunos datos de diferenciación para que tú puedas reconocer y saber en qué contextos puede aparecer dicha complicación y por supuesto darle seguimiento a esta serie de padecimientos de origen autoinmune que pueden afectar el tracto digestivo y veremos también a qué se puede o no relacionar. Este es el Comencemos. temario que veremos a lo largo de esta conferencia con la idea de que tú puedas quedarte con los datos más sólidos y trascendentes que te puedan ayudar a comprender dicho padecimiento si es que ya fuiste diagnosticado o diagnosticado con el mismo. Y bueno, claro que será un repaso superfluo porque la idea no es abrumarte con términos médicos, aunque encontrarás muchos tecnicismos, yo te los iré explicando, pero también justo con ello es que se pueda, pues eso, hacer más claro que puede ser sumamente complejo llegar a un diagnóstico, pero por lo mismo también es importante siempre tenerlo en cuenta y saber con quién acudir si es La que existe hepatitis la posibilidad. autoinmune Puede comportarse de una forma muy diversa. Eso es lo que también lo puede hacer más complicado de considerar y de comprender cómo hacer el abordaje. Y ojo aquí, aunque una de ellas es la cirrosis, no es lo mismo la hepatitis autoinmune que la colangitis biliar primaria o alguna otra de manifestaciones autoinmunes en el tracto biliar. Entonces, esto es, en dicho contexto, únicamente cuando una hepatitis autoinmune no se logra detectar tempranamente o desgraciadamente no hay una respuesta correcta al tratamiento. Pero justo va desde la transaminasemia, que quiere decir elevación asintomática de las transaminasas, es decir, AST y ALT, también conocidas como TGO y TGP, que son una de las muchas enzimas que se producen en el hígado y cuando están elevadas nos hablan precisamente de alguna particularidad que está inflamando o afectando la integridad de los hepatocitos. Entonces, en realidad son pruebas muy inespecíficas y esto es importante tomar en cuenta porque puede confundirse con la esteatohepatitis o incluso con una reacción medicamentosa. Por ello, el alto índice de sospecha es fundamental. La hepatitis aguda es otra de sus maneras de presentarse y eso quiere decir que puede ser clínicamente indistinguible de una hepatitis viral o una hepatitis farmacológica. Entonces, aquí por eso es fundamental hacer un estudio en donde se descarte que precisamente la causa sea infecciosa, porque por supuesto que el tratamiento va a ser totalmente diferente. Y además, por si no fuera suficiente para complicar más la situación, resulta que los mismos microorganismos o incluso otro tipo de factores que pueden desencadenar una hepatitis por sí sola, pueden finalmente llevar al desarrollo de hepatitis autoinmune. También, en algunos casos, afortunadamente poco frecuentes, puede presentarse una forma muy agresiva y de rápida progresión, que es la hepatitis fulminante, que también se parece justo a lo que puede acontecer con algunas hepatitis virales. Esto especialmente sucede en aquellos que tienen hepatitis B, que de presentación aguda, por eso hay que tomar en cuenta esas consideraciones, y más aquellos que están coinfectados por el virus Delta. Y finalmente la hepatitis crónica, que estamos hablando de que aquí hay una inflamación que dura más de 3 meses y que justamente esta es la forma que de no tratarse puede conducir a Si la bien, como cirrosis. veremos Veremos más adelante, existen algunos estudios de laboratorio que pueden darnos una idea mucho más precisa de que estemos ante una hepatitis autoinmune. No hay ninguno que sea patognomónico o que sea exclusivo de esta enfermedad y siempre hay que pensar primero en las causas más frecuentes de elevación de transaminasas o inflamación hepática sintomática. Por supuesto, tomando en cuenta siempre a la más común, que es la esteatosis hepática no alcohólica. Bueno, aunque también está la alcohólica. Entonces, ahí es obvio el antecedente y por eso hay que hacer una historia clínica meticulosa del consumo de alcohol. La cantidad de alcohol, bueno, en realidad cualquier persona que supere más de 20 gramos al día puede, dependiendo de su susceptibilidad genética, desarrollar una esteatosis hepática en este contexto alcohólica, pero además pues hay que tomar en cuenta la dislipidemia y el síndrome metabólico como las causas de no alcohólicas o inclusive también el uso de ciertos fármacos o de ciertas plantas medicinales que pues, luego
se emplean como si no pasara nada. Así que son cosas que hay que tomar siempre en cuenta y tener en el radar antes de pensar en esta entidad, y si hay un alto índice de sospecha y mucha duda, siempre se tiene que llevar a la biopsia. Así que si a ti te están planteando la posibilidad de que te hagan una biopsia hepática, de verdad no lo pienses dos veces, porque es mejor hacer un diagnóstico oportuno, aunque puede ser un procedimiento molesto y bastante invasivo, pero si justo no se detecta tempranamente la causa de esta inflamación hepática, puede llevarte a las complicaciones que pues, más tememos, que son la cirrosis descompensada, que es clínicamente indistinguible a otras cosas que produzcan cirrosis, el carcinoma hepatocelular, que esto le sucede más o menos a un 25% de aquellos pacientes que tienen, bueno, que desarrollan la cirrosis o la hepatitis autoinmune que progresa a cirrosis y pasan de 10 a 20 años. Y eso justo es importante a considerar, especialmente en aquellos que se mantuvieron prácticamente sin síntomas o de hecho pues nunca se enteraron, salvo que en alguna ocasión en algún laboratorio pues, encontraron elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, siempre hay que tener precisión de qué es lo que está produciendo esa elevación y hay que hacer el seguimiento. Por supuesto que aquí quien va a coordinar principalmente la, digamos, el tratamiento y las consideraciones es el hepatólogo, que es un gastroenterólogo con una subespecialidad. En cuanto a la epidemiología, al igual que prácticamente todas las enfermedades autoinmunes, es mucho más común en mujeres, afectando a 6 veces más mujeres que varones, pero algo aquí muy interesante es que es especialmente más común en ciertos grupos étnicos, sobre todo en Nueva Zelanda y en algunas etnias de Canadá, es donde se ha llegado a ver una mucho mayor prevalencia. Pero en realidad puede encontrarse en cualquier parte del mundo y, pues nuevamente, hay que tener una... ¿Cuáles son los principales factores de riesgo detectados para padecer esta situación? Bueno, principalmente los genes, aunque algo interesante es que aún en gemelos monocigóticos no hay un riesgo absoluto. Es decir, que debe haber una interacción entre otros agentes externos, incluyendo las infecciones. De hecho, 8.7% de concordancia. Así que es muy, muy grande la interacción con otras cosas que están fuera, que pueden ser desde alimentos, toxinas, incluyendo precisamente el alcohol o algún tipo de solventes u otras sustancias que justamente pasan a través del hígado para depurarse. Existen varios genes que principalmente están relacionados con la presentación antigénica y como ya te he mencionado en otros videos, esto hace que precisamente el sistema inmunológico haga una presentación, podríamos decir, equivocada o desproporcionada de antígenos propios que se encuentran, en este caso, dentro del hígado. Pero también hay otros factores que pueden estar relacionados, desde moléculas de ecoestimulación que no funcionan bien o vaya, que están sobre todo diseñadas más bien para detener dicha ecoestimulación, es decir, cuando están dos linfocitos comunicándose entre sí, hay una como el CTLA4 que interrumpe esa interacción para que la respuesta inmunológica no sea persistente. Bueno, esto puede fallar. También puede haber un desorden en cómo se produce una respuesta de tipo celular a través del factor de necrosis tumoral, donde nuevamente hay una desproporción que pues, lleva a inflamación y destrucción pues, fuera del rango de combate. Esto sobre todo en el contexto de una infección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se activan después de una infección, pues empiezan a pues además de matar a las células enfermas, a las que están en el ambiente cercano y bueno, se hace un círculo vicioso de mayor inflamación, mayor estallido respiratorio, mayor producción de radicales libres, etcétera. Algo interesante también es que esto puede presentarse tanto en personas, en adultos mayores, donde es más común, vaya, a partir de los 40, 60 años, no necesariamente adultos mayores, pero rayando hacia eso, pero también en personas jóvenes de 10 a 30 años. Son los dos picos de incidencia y en ambos grupos etarios predispone o tiene mayor posibilidad de que acontezca en mujeres. Aquí puedes ver los porcentajes. En el caso de los adultos, 71 al 95% son mujeres. En el caso de niños, 60 a 76%. Y como te dije previamente, existen algunas etnias y grupos muy específicos donde hay una mayor posibilidad. Entonces, bueno, pues aquí, sobre todo si tienes tú este rasgo genético de ser descendiente de alguno de estos grupos, pues claro que hay que considerarlo. Y
lo que también ya te he dicho en varias ocasiones previamente, algunas infecciones que por sí solas pueden inflamar el hígado, pueden precisamente desencadenar, ya sea a corto, mediano o largo plazo, la aparición de una hepatitis autoinmune. Y es desde el virus de la hepatitis A, el B, el C, el virus de la hepatitis D, el E, el citomegalovirus, Epstein-Barr y herpes simple. Todos ellos por la respuesta inmunológica que desencadenan, pero que en alguien de predisposición justo esto se sale de control y pues lleva a la presentación anormal de moléculas propias del hígado. Y me gustaría decirte que es muy simple y que solo te hagas un análisis genético y entonces ahí ya va a estar pues como todo resuelto, pero no, aquí puedes darte cuenta del listado muy extenso de variantes, de pleomorfismos, de diversas moléculas que cuando hay vaya, alteraciones que incluyen algunos aminoácidos, basta con que haya algún error o alguna secuencia con una particularidad para que haya mayor posibilidad. Entonces, simplemente esto es para que te des cuenta de que puede ser súper complejo y que no siempre se tiene acceso a poder visualizar esto, porque además son, de hecho, estudios. ¿Cuáles son las condiciones autoinmunes que más se asocian a hepatitis autoinmune? Bueno, pues a diferencia de lo que se podría pensar, la enfermedad celíaca no es lo más frecuente, pero la puse en primer lugar porque pues, es lo primero que muchos piensan. Y de hecho, aquí aprovecho para hacer un énfasis, primero, en que veas mi video sobre enfermedad celíaca, si no lo has visto, y segundo, que está sobre exageradísimo el hecho de vincular al gluten con enfermedades autoinmunes, pero exageradísimo. O sea, sí existe indiscutiblemente, pero en realidad el porcentaje es mucho más bajo de lo que sugieren los influencers y todas estas personas que nada más se la pasan haciendo ruido y confundiendo a la gente. Entonces quería decirlo. Pero bueno, en fin, la enfermedad celíaca de 0.7 a 4.1%. ¿Por qué hay esas diferencias? Bueno, son de hecho dos cortes, uno es de la clínica mayor, de color más claro, el otro es del AIH, que es el de color más oscuro, y nos habla nuevamente de cómo hay diferencias en distintas poblaciones. La más común, la que más se asocia es la artritis reumatoide por mucho, y aún así es pues, una prevalencia baja de 5.2 a 11.8%, pero esta, junto con otras enfermedades autoinmunes que típicamente trata el reumatólogo, siempre hay que tener un alto índice de sospecha una vez descartada la posibilidad de elevación de transaminasas por el uso de ciertos fármacos como el methotrexato, la leflunomida, en algunas personas también la satioprina, que se puede usar un poquito más en Sjögren. Bueno, el lupus en realidad es muy rara, la hepatitis autoinmune, pero hay que tomar en cuenta. Desde luego que no hay que hacer a un lado la posibilidad de productos de herbolaria, porque esto las personas se van con la finta creyendo que porque son plantas no hay ningún problema, cuando justo las plantas que realmente funcionan o que tienen un principio activo requieren del metabolismo hepático y algunas de ellas pueden ser potencialmente tóxicas, sobre todo si interactúan con fármacos que se están tomando para la enfermedad de base. Y de igual manera, no hay que olvidar a las causas mucho más frecuentes todavía, incluso más que las consecuencias de los fármacos, que son el síndrome metabólico, la obesidad, diabetes mellitus, dislipidemia, ¿sí? Que son, eso es especialmente común, sobre todo en países en vías de desarrollo, en donde pues, la alimentación es precisamente la mejor y la actividad física no se toma muy en serio. Entonces, siempre hay que pensarlo. Pero si aparecen anticuerpos que son fuertemente sugestivos, puede ser suficiente para hacer el diagnóstico y en algunos casos pueden no salir dichos anticuerpos o pueden no tenerse acceso a los mismos y entonces pues, la biopsia nos va a aclarar el panorama. Pero entonces esto, la artritis reumatoide del 5.2 a 11.8%, síndrome de Sjögren 1.1 a 5.6%, y otras enfermedades autoinmunes que incluye enfermedad mixta, la esclerodermia, especialmente las formas sistémicas, aunque bueno, aquí en esas es más frecuente que hagan más bien colangitis biliar primaria que hepatitis autoinmune, pero hay que considerarlo, el lupus y otras entidades que son de tipo. Un dato interesante adicional en las diversas cohortes estudiadas, que nuevamente, de acuerdo a su color, representa dichas cohortes, se encontró que había una mayor asociación a distintas condiciones, entre ellas el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que afectaba a una cantidad considerable de pacientes. Ahora, ojo, no significa que una persona que tenga reflujo va necesariamente a desarrollar una hepatitis autoinmune, pero bueno,
vio que era más común de encontrar comparado con controles sanos. También el haber padecido una colelitiasis, es decir, una inflamación con un enclavamiento de una piedra en la vía biliar, una infección de vías urinarias en algún momento de la vida, y esto, bueno, nuevamente refleja la importancia que pueden tener los microorganismos para despertar una respuesta inmunológica desordenada. Y algo también interesante es que el simple hecho de haber tenido una infección de vías urinarias era suficiente razón. No necesariamente tendría que ser recurrente, o sea, no tiene que ser una persona que continuamente la padezca para que eso se convierta en una asociación. Todo esto son asociaciones, no se puede considerar hasta el momento con la evidencia que hay disponible que sean causalidad, pero indiscutiblemente contribuyen. Este muy complejo esquema nos hace recordar lo complicado que es justamente poder llevar al desarrollo de una enfermedad inmunológica y que no es una sola situación la que acontece. Por eso, siempre que me preguntan, oiga, ¿y qué causa X o Y condición inmunológica? Bueno, es que en realidad son muchísimas cosas que pues se desacomodaron en algún punto del camino. Y hablando de ello, desde incluso los genes, precisamente de las cosas que pueden llevar a que se generen, es un defecto a la hora de preparar, digamos, los recursos, es decir, aquellos tanto que van a responder ante las infecciones o los embates fisiológicos, como también los que se van a encargar de modular la respuesta ante dichos embates. Hablando de ello, los linfocitos T reguladores, que precisamente se caracterizan por ser los mediadores de la respuesta inmunológica, es decir, dentro de la guerra, aquellos que dicen, a ver, espérame, hay que bajarle aquí la intensidad, ese tipo de artimañas o ese tipo de artefactos no podemos emplearlos porque también hay población pues inocente, ¿no? O civiles en peligro, ¿no? Más o menos esa es la función que tienen los linfocitos T reguladores y resulta que puede haber desde el inicio un defecto en el procesamiento de ellos o que no sean suficientemente funcionales. Entonces, eso en conjunto con la activación a través de las células presentadoras de antígenos de diversos componentes del sistema inmune, incluyendo linfocitos T cooperadores, que son precisamente los que magnifican la respuesta inflamatoria, así como los citotóxicos, que principalmente van a destruir a las células en condiciones normales, las que están enfermas, pero en condiciones patológicas a células que pues, han sido marcadas como si fueran justo pues, enemigas o estuvieran infectadas o contaminadas, y resulta que en este contexto no es así. Pero justo una de las cosas que puede llevar a que esto se presente es haber tenido previamente una infección. Entonces puede generar una respuesta pues, descomunal, desmesurada contra otras células sanas. Y que en este caso justo una de ellas es el hepatocito. Además, algo también súper interesante es que aquí se ha visto que hay un defecto a la hora del procesamiento de la vitamina B. Resulta que, bueno, para quienes no conocen este detalle, justo las bacterias intestinales, algunas de las cosas que pueden hacer es a través de lo que nosotros consumimos, producir complejo B. De hecho, eso es especialmente muy intenso en los intestinos de los rumiantes. En los seres humanos, la verdad es que la contribución de nuestras bacterias a la síntesis del complejo B es muy baja, por eso es que nosotros requerimos consumirlo de forma exógena, pero bueno, las bacterias, precisamente en ese proceso, resulta que también puede haber pues, un desorden a la hora de reconocer este fenómeno y está aparentemente también relacionado con la respuesta desbordante que lleva justo a la hepatitis autoinmune. Y bueno, finalmente cuando todo esto ya se conecta y se empiezan a producir las sustancias respectivas, la respuesta inflamatoria contra los hepatocitos principalmente, si se mantiene y pues, el estallido respiratorio y vaya todo así que el bombardeo, pues lleva a la inflamación que de persistir finalmente conduce a la cirrosis, sobre todo como un intento de reparación y de contener el daño, pero que nuevamente se sale de proporción y termina dejando. Para hacer el diagnóstico de la hepatitis autoinmune y otras enfermedades hepáticas de condición autoinmune,
es importante tomar en cuenta tres ejes fundamentales. El número uno es la elevación de transaminasas y también de la inmunoglobulina G. Esto es algo muy característico y en toda persona que tiene justo dicha alteración de forma persistente, especialmente habiendo descartado las causas más frecuentes, que son, como ya dije anteriormente, el uso de fármacos o de plantas que tienen efectos medicinales, así como alguna otra sustancia como el alcohol. Entonces hay que tomar en cuenta la posibilidad. Y también ya veremos ahorita justo el tipo de anticuerpos que están relacionados con algunas variantes de este tipo de hepatitis. Y desde luego siempre hay que descartar un proceso viral, que es el más frecuente, aunque también hay bacterias e incluso parásitos que pueden llegar a inflamar el hígado. Sin embargo, rara vez pueden llegarse a confundir porque producen cambios característicos en los estudios de imagen. Actualmente, la clasificación más reconocida y que se recomienda que se siga empleando es esta, que divide en dos grandes grupos, que es la hepatitis autoinmune tipo 1 y la de tipo 2. Si bien hay algunas otras clasificaciones que entraron en boga en algún tiempo, que se clasificaban hasta en 4 subtipos, hoy en día se sabe que en realidad simplemente son variantes de cualquiera de estos dos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad comparten algunas cosas en común, pero sobre todo tiene que ver con a qué otras condiciones se asocian y también la edad de inicio. Algo muy importante que hay que recordar es que el 25% van a ser completamente asintomáticos, es decir, no van a tener ninguna molestia y lamentablemente se pueden encontrar de manera fortuita. Pero hay que pensar eso, sobre todo si en alguien, en algún punto del camino, cuando se hacen unos estudios, se encuentra elevación de las transaminasas y siempre hay que descartar, por supuesto, lo que ya mencionamos previamente, pero si todo eso se descartó, hay que pensar en hepatitis autoinmune, aunque el paciente se vea perfectamente bien. Y algo también importante es que puede llegar a ser muy grave en algunos casos, incluso 78% de los que tienen esta condición de forma muy florida, muy manifiesta y es grave, van a tener un crecimiento de, sobre todo del hígado, aunque también en menor medida puede pasar en el vaso, y 69% de ellos van a tener ictericia, es decir, que se van a poner amarillos, y no amarillos de las palmas o de las plantas, sino amarillos de los ojos, de las mucosas, donde principalmente se va a notar, y por supuesto también en la piel. Entonces, ahora pasando a la subclasificación, la hepatitis autoinmune de tipo 1 principalmente va a afectar a los adultos, de hecho un 96% lo son, un 25-34% pueden ser asintomáticos y hasta un 75% pueden tener una presentación aguda que es indistinguible justo de las hepatitis fulminantes causadas por los virus, especialmente el virus B cuando se asocia al delta. Y en este contexto puede ser sumamente grave en hasta un 6%, lo cual si no se atiende de forma abrupta o completa, pues conduce a la muerte. Lamentablemente, casi un cuarto de pacientes, o poco más de un cuarto de pacientes, va a hacer su primera manifestación la cirrosis, o la primera presentación, no la primera manifestación, sino la primera presentación, porque de hecho justo fueron asintomáticos que pasaron desapercibidos hasta que pues empiezan a notarse los datos de una cirrosis, como puede ser el que empiece a haber sangrado fácil, que haya, digo, todavía más avanzado cuando puede haber alteraciones mentales, el acúmulo de líquido de asitis en el abdomen, o sea que se ponen muy, muy barrigones, pero en realidad a expensas de agua, y bueno, que empiezan a desnutrirse. Esas son algunas de las muchas manifestaciones que puede tener la cirrosis, pero son muchas más. Cosas características en los laboratorios es justo la hipergamaglobulinemia. Entonces, en todo paciente que tiene de forma recurrente la IgG, sobre todo de forma alta o de forma elevada, hay que pensarlo y hay que completar con los estudios, tanto anticuerpos antinucleares, especialmente si se asocian al antígeno soluble de músculo liso, que es el SMA antiactina, y también el antígeno de hígado, que es el SLA. La presencia de dos o más de estos son prácticamente diagnósticos de dicho padecimiento y de hecho en este contexto, y más si aparecen todos, pues no se requiere hacer una biopsia porque pues, el diagnóstico ya es más que claro.
¿Qué enfermedades autoinmunes se vinculan con mayor frecuencia? Sobre todo tiroiditis, especialmente la tiroiditis o de Hashimoto o la de Graves-Basedow, que son de origen inmunológico, así como diversas enfermedades reumáticas, entre ellas ya vimos la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, pero puede vincularse a otros padecimientos, incluyendo la enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho, es mucho más común en este contexto y bueno, te invito a ver mi video sobre enfermedad inflamatoria intestinal para que comprendas más sobre también en la hepatitis autoinmune tipo 1, que especialmente en los niños puede haber una superposición con una colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad también de origen inmunológico que principalmente va a afectar a lo que son las vías biliares extrahepáticas, en tanto que en los adultos principalmente puede asociarse a la cirrosis biliar primaria, que actualmente se le llama mejor colangitis biliar primaria. Pero bueno, ambos son términos que se pueden emplear, aunque la nomenclatura nos sugiere que utilicemos mejor colangitis biliar primaria y bueno, esta, a diferencia de la anterior, principalmente va a afectar a las vías intrahepáticas. Además, también algo interesante, y esto hay que especialmente tener, digamos, en el radar, la posibilidad de que aparezcan P-ANCAs atípicos, o sea, los anticuerpos anticitoplasma neutrófilos que se van a encontrar en las vasculitis. Aquí pueden hallarse, pero con un patrón peculiar, que justo es importante que el químico que hace, o el químico o el inmunólogo que hace la determinación de anticuerpos, pues tenga esa preparación. Por otro lado, la hepatitis autoinmune de tipo 2 principalmente va a afectar a menores de 14 años, de hecho entre 9 a 38% se encuentran en ese rango de edad, puede tener un inicio agudo hasta en un 40% y esto puede llevar incluso a la insuficiencia hepática. Eso puede ser común entre ambos. Lo que sí, aquí es muy raro que haya como presentación inicial una cirrosis, porque esta sí suele ser más aparatosa y más manifiesta desde el inicio en cuanto a sus síntomas. Aquí algo que llama la atención, y por eso es que es más frecuente de encontrar en niños, es una reducción de la IgA, que pues este es un anticuerpo que principalmente se concentra en las mucosas y eso incluye la secreción, tanto lágrimas, saliva, moco, y posiblemente está relacionado con la mayor posibilidad, dado que la IgA especialmente protege de microorganismos que se encuentran en esas regiones. Aquí los anticuerpos que en mayor medida vamos a encontrar son el anti-LKM, que es el de tipo 1, y también el anti-LC1, así como el anti-LKM3. Enfermedades autoinmunes a las cuales se vincula nuevamente la tiroiditis, pero también aquí, que eso es más frecuente de ver en los niños, y que es muy raro que un adulto se presente una diabetes mellitus de tipo 1 o que haya pasado desapercibida, pero en ellos especialmente hay que tomar en cuenta tiroiditis, diabetes mellitus tipo 1 y vitiligo. Ojo con el tema del vitiligo porque en la gran mayoría de personas no se vincula a ningún otro padecimiento, pero siempre una persona con vitiligo que tiene elevación de transaminasas, pues hay que pensar sí o sí en una hepatitis autoinmune. Aquí también puede existir la superposición, pero es muy rara y lo cierto es que con la que se ha únicamente descrito hasta el momento es con la colangitis esclerosante primaria, sobre todo esto pues, en los pacientes pediátricos. La recaída también es frecuente y a diferencia del anterior, que suele tener una buena respuesta a los regímenes inmunosupresores, pero pues en este caso suelen requerir las de tipo 2 un régimen más prolongado de tratamiento, que usualmente esta simplemente es una tabla descriptiva de los muchos anticuerpos que se han encontrado en diversos contextos de hepatitis autoinmune. Y bueno, si tú quieres conocer más detalles, pues te invito a que pauses el video para que lo leas con cuidado, porque evidentemente es mucha información y no planeo pues aquí detenerme, simplemente para que nuevamente te des cuenta de que puede ser un tema bastante intrincado y que requiere, por supuesto, de hacer una evaluación meticulosa y, bueno, tomar estas cosas. Esta y las demás tablas justamente van a recordarnos lo importante que es hacer un interrogatorio meticuloso, poniendo énfasis en los detalles de los antecedentes y las comorbilidades, así como la exploración y pues todo eso acotarlo y ponerlo en orden.
porque, bueno, aunque el 60-70% de personas que tienen hepatitis autoinmune van a tener anticuerpos antinucleares, justamente es importante tener en el radar que estos anticuerpos pueden presentarse en muchas otras cosas. Y bueno, aquí justo te invito a ver el video que hice sobre anticuerpos antinucleares y su significado, porque muchas veces se traducen en lupus, cuando en realidad es mucho más que lupus. Hablando de ello, existen diversas condiciones únicamente del hígado que son de diversa etiología, desde el inducido por drogas, incluyendo fármacos, plantas medicinales o sustancias, ¿no?, de uso recreativo, así como las hepatitis, especialmente hepatitis viral por el virus del tipo B, el C y el E. Pero incluso en condiciones genéticas como la enfermedad de Wilson, que se caracteriza por un depósito de cobre anormal, que entre otras manifestaciones va a afectar el hígado, llevando a la cirrosis justo si no se atiende tempranamente. Bueno, puede también haber anticuerpos antinucleares. Además, existen otras condiciones que principalmente van a quedar en el hígado, entre ellas la colangitis esclerosante primaria, que por sí sola puede eso relacionarse con la aparición de anticuerpos nucleares. Está recordando que va a afectar tanto vía biliar intra como extrahepática, predominando la extrahepática, pero además existe una variante de este tipo de esclerosis de las vías biliares o colangitis esclerosante llamada autoinmune, que esa se asocia a otras condiciones autoinmunes. Esta es especialmente más común de ver en esclerosis sistémica, pero en un grupo pequeño de pacientes, así que calma, no. Si tú tienes esclerosis sistémica, no te me achicopales, no significa que te va a pasar, de hecho es algo afortunadamente infrecuente. Pero por si no fuera suficientemente complejo, resulta que la propia esteatosis hepática, es decir, el depósito de grasa en el hígado, que tiene muchísimas etiologías o muchísimas causas, puede generar la aparición de anticuerpos antinucleares por el proceso inflamatorio. Estos anticuerpos, los antimúsculo liso o antígeno de músculo liso, resulta que pueden encontrarse hasta en el 85% de las hepatitis autoinmunes, pero nuevamente, como puedes ver aquí el listado, las mismas que mencioné antes de bueno, la diapositiva previa, resulta que también pueden manifestar la aparición de estos anticuerpos. Por eso, nuevamente, no existen pruebas específicas para diagnosticar esta condición y se tiene que poner todo. Existen algunos otros anticuerpos que sí tienen una mucho mayor especificidad, como por ejemplo el anti-LKM1, que se encuentra hasta en un 70% de las hepatitis autoinmunes de tipo 2, aunque puede llegarse a presentar en la hepatitis C de tipo crónico, pero realmente es mucho más restrictivo y esto es la ventaja y la importancia de hacer también estos anticuerpos como complemento al diagnóstico. ¿Y por qué hay que hacer precisamente varios anticuerpos? Porque resulta que hay un 30% de pacientes que pueden no tener el anti-LKM, pero sí el anti-LC1, que es también sugestivo o de hecho presente, se presenta en mayor medida en la de tipo 2, que ya vimos cuáles son las implicaciones que puede tener. Y lo cierto es que es muy raro que lo encontremos en otras entidades, salvo nuevamente la hepatitis por el virus de tipo C. Por eso siempre es fundamental hacer un estudio completo, porque además las implicaciones del tratamiento son muy, pero muy grandes en cuanto a la hepatitis autoinmune contra la infección crónica por el virus de la hepatitis C, que por cierto ya tiene tratamiento incluso curativo. Hay ya 2 fármacos que son curativos de esta entidad y pues, definitivamente harían una diferencia dramática. Por otro lado, el anti-SLA o el antígeno soluble del hígado, bueno, de hecho puede compartirse entre ambos tipos de hepatitis, la tipo 1 y tipo 2, y presentarse en un 20 a 30%. Rara vez se encuentra también en la hepatitis secundaria al virus de la hepatitis C o en la colangitis esclerosante autoinmune, es decir, la que se vincula a otras condiciones inmunológicas como la... Si se llegan a encontrar justamente estos P-ANCA atípicos, es algo bueno porque nos ayuda a orientar el diagnóstico, dado que es raro encontrar en otras entidades y bueno, si la clínica da para una hepatitis autoinmune, definitivamente soporta el diagnóstico, especialmente en las de tipo 1, aunque recordando que también puede asociarse a procesos de colangitis esclerosante, tanto primaria como la secundaria. Aquí tenemos un listado de fármacos
algunos que ya está claramente relacionado o claramente vinculado su asociación o su uso con el desarrollo de hepatitis autoinmune, otros que está en posible y otros en probable. Probable quiere decir que sí tiene una mayor oportunidad de estar relacionado, que supera el 50%. Posible es que todavía falta por verse y se necesitan más estudios de seguimiento. Ahora, aunque aquí algunos son definitivos, no significa que van a conducir a hepatitis autoinmune. Solamente en personas que tienen una gran susceptibilidad es en quienes se tiene que pensar, o si ya existen los anticuerpos, y pues definitivamente no sería prudente utilizar estos fármacos. Pero, por ejemplo, si hablamos del adalimumab, la verdad es que el riesgo es, bueno, su riesgo de producir esta condición es sumamente baja como para quitarle la oportunidad de un adalimumab a una persona que tiene artritis reumatoide de difícil control cuando tiene muy buenas tasas de éxito. De la misma forma que la nitrofurantoína, pues es un antibiótico que se puede seguir utilizando de forma pues muy amplia, dado que todavía hay relativamente pocas bacterias que sean resistentes a la misma. Entonces, bueno, aquí el asunto es saber que existe, tomarlo en cuenta, ¿no? Hay algunos otros antibióticos, algunos eh, anestésicos que la verdad es que ya prácticamente no se usan, e incluso, eso sí, los anti-TNF, incluyendo infliximab y el adalimumab que ya mencioné, hay que pues, tomar en consideración. Hay una posible asociación con otros fármacos, especialmente ciertos antiinflamatorios como el diclofenaco o incluso las estatinas. Pero, nuevamente aquí, lo cierto es que son muchos más los beneficios y además tienen un cuerpo de evidencia muy robusto a su favor como para considerar que por eso se tengan que excluir. O sea, si una persona tiene muchos beneficios de recibir alguno de estos fármacos, definitivamente pues hay que tomar en cuenta, hay que considerar que se deben de emplear. Por ejemplo, la isoniazida en tuberculosis o el etanercept, que también se emplea en diversas enfermedades autoinmunes, incluyendo las artritis reumatoides o las espondiloartritis, al igual que los otros anti-TNF, la atorvastatina, que se emplea muchísimo en el contexto de una dislipidemia. Lo cierto es que es muy raro. Yo en toda mi vida que llevo siendo reumatólogo nunca he visto una hepatitis autoinmune asociada a atorvastatina ni a rosuvastatina, que es un tanto más potente. El propiltiuracilo es un antitiroideo que se llega a emplear y el tema aquí de lo que genera ruido es pues, que fue primero el huevo o la gallina, porque justamente la tiroiditis, como ya vimos anteriormente, puede por sí sola asociarse a hepatitis autoinmune. Entonces, bueno, pues ahí hay dudas. En cuanto a posibles, y justamente aquí todavía falta mucha evidencia, un cuerpo de evidencia más robusto que nos permita hacer estudios prospectivos, lo que la verdad es que es muy difícil, o de casos y controles, pues encontramos algunas plantas medicinales, entre ellos el cohosh negro o el Daisaikoto, que es una planta japonesa, así como el hidroxicut, que es un suplemento. Lo cierto es que la jerga médica empleada para hablar de diversos criterios diagnósticos y de remisión o de consecuencias clínicas, pues es algo compleja. Pero bueno, aquí te la presento y estos son algunos de los conceptos o de los términos que puedes tú llegar a usar, o bueno, más que usar, a escuchar si llegas a tener una hepatitis autoinmune. Entonces, están desde propiamente lo que es la definición a partir de una biopsia, que es la hepatitis autoinmune, ¿no? Anomalías histológicas características, especialmente la hepatitis de interfaz linfoplasmocítica, que son alteraciones muy peculiares que se ven en el microscopio, así como las elevaciones enzimáticas que te comenté, la AST, ALT, lo mismo que TGO y TGP, pues que esos se ven en las pruebas de función hepática, y un incremento de la IgG total, así como los anticuerpos característicos. Se habla de que hay una cirrosis inactiva, es decir, que ya hubo previamente una hepatitis autoinmune que pues, no se detectó y solo dejó daño, cuando al hacer la biopsia, pues eso, se encuentran los infiltrados no inflamatorios, sino ya de fibrosis. Entonces, aquí hay cambios que sobre todo van a aprisionar los vasos sanguíneos o los conductillos de la vía biliar. Puedes también encontrarte con formas agudas graves, donde se presenta ictericia y donde hay alteraciones de la coagulación, que recordemos en el hígado se sintetizan una gran cantidad de factores de coagulación,
o incluso una especialmente fulminante, donde pues el compromiso es tan grave que también pues, se quita el filtro que tiene habitualmente el hígado y llegan todas las toxinas al cerebro. Y se habla de remisión bioquímica cuando el paciente ya no tiene elevación de transaminasas ni de la IgG. Hablando de respuesta al tratamiento, lo ideal es que haya una remisión bioquímica, así como una remisión histológica. Entonces, sí es pertinente y seguramente te van a pedir, si tú llegas a presentar algún problema hepático, que te vuelvas a hacer una biopsia, o sea, 2 o hasta 3 biopsias, y tiene trascendencia, sobre todo si tuviste algunos datos de mayor compromiso o donde existía una duda razonable de que pudiera existir o que pudiera haber una superposición con algún otro proceso, como la colangitis esclerosa primaria o la colangitis biliar primaria. Pero bueno, pues también hay que tomar en cuenta que pueden existir pacientes que no respondan de forma correcta o que el tratamiento que se les está instaurando definitivamente no hubo nada de respuesta, lo que se considera una falla del tratamiento, o también pueden existir recaídas aún después de haber tenido una remisión histológica, pero pues al suspender el fármaco, eso, que presenten de nueva cuenta síntomas. Y también, por supuesto, la intolerancia, ¿no? Entonces, pues eso, hay que buscar siempre las mejores estrategias de acuerdo de cada paciente y sus características. Cosas muy importantes en el tratamiento. Es multidisciplinario, pero indiscutiblemente aquí el que orquesta todo es el hepatólogo. Y de forma ideal, uno que tenga pues, experiencia en el tratamiento de estas condiciones, que es habitual que los hepatólogos tengan experiencia. Siempre hay que considerar la vacunación contra hepatitis, ¿no? Porque realmente hay una importante susceptibilidad en una persona con hepatitis autoinmune. Si se llegan a infectar por estos virus, pues puede justo llevar a una forma fulminante. Siempre hay que protocolizar los factores de riesgo y utilizar la profilaxis en caso necesario, sobre todo si se está utilizando tratamiento inmunosupresor. Entonces, eso, por supuesto, lo va a decidir el grupo multidisciplinario de médicos que te está tratando. Lo ideal es justo la remisión bioquímica e histológica. Entonces, la biopsia prácticamente es una demanda. No hay que olvidar que puede estar asociada a otros síndromes colestásicos. Colestásicos quiere decir los que afectan las vías biliares y sobre todo esto para las mujeres, sabiendo que pues, es 6 veces más común en mujeres. Sí pueden embarazarse, pero siempre hay que lograr primero la remisión clínica y además hay que tomar en cuenta que hay fármacos que son perfectamente compatibles con el embarazo, por ejemplo la cetoprina, entonces es posible, pero desde luego en comunicación muy estrecha con el médico tratante, sabiendo que además la probabilidad de una pérdida gestacional es mucho más alta, ya sea el aborto o pérdida gestacional temprana, que supera, porque es un 27% más alto que la población. Como conclusiones muy importantes respecto a este tema es, bueno, número uno, las mujeres desafortunadamente, al igual que otras condiciones autoinmunes, son las más afectadas. 70-95% de todos los pacientes con esta condición son mujeres. Siempre se debe de excluir otras condiciones u otras infecciones que puedan estar repercutiendo en el hígado, dado que este tipo de hepatitis es todavía más rara que las vasculitis asociadas a ANCA, y eso es mucho decir. O sea, estamos hablando de que afecta a menos de 6 personas por cada millón de habitantes. Así que siempre hay que pensar lo más común, que dentro de lo más común, por mucho, sobre todo en Latinoamérica, es la enfermedad asociada al depósito de grasa o la esteatosis hepática, ya sea tanto alcohólica como no alcohólica. Y bueno, dada su infrecuencia, siempre hay que tenerlo en el radar. Esto es especialmente el mensaje para los médicos y sobre todo si estamos ante un paciente con una enfermedad autoinmune en quienes hay una mayor predisposición. Puede aparecer a cualquier edad, aunque por supuesto que es más común en adultos, pero en los niños también puede suceder. Recordar que hasta un 30% además pueden tener de por sí una estatosis hepática asociada. No existe un test específico y por eso se tiene que tener un alto índice de sospecha que desde luego debe estar de la mano del interrogatorio, la exploración, el análisis de todo el caso y bueno, pues hacer varios estudios, complementarlos entre sí para llegar al algoritmo y bueno, aunque
No se considera una entidad clínica válida la hepatitis autoinmune de tipo 3. Los anticuerpos relacionados, como el SLA y el LP, tienen una implicación pronóstica, de hecho suele ser más agresivo y suelen ser más crónicas y debilitantes. Es recomendable hacer un fibroscan o una resonancia magnética especial los primeros 6 meses del diagnóstico, especialmente después del tratamiento. Y bueno, espero que este tema haya sido de interés para ti. Por favor, si tú conoces a alguien que pudiera estar sufriendo esta condición, pásale este video porque creo que le va a dar mucha luz y va a aclararle sus dudas o bien va a generarle dudas que son importantes justo de ver en la consulta con el médico tratante. No olvides darme tu like, si, por supuesto, si te gustó. Y también me gustaría leer tu comentario, así como, pues eso, darle clic a la campanita si es que no lo has hecho aún, para que no te pierdas las notificaciones de los futuros videos que estaré subiendo y compartiendo para ti. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima transmisión.